Respecto al hecho histórico de que Jesús muriera en una cruz, cualquiera podría pensar que esto fue una derrota, un final triste y vergonzoso. Morir desnudo y sin oponer resistencia podría considerarse como una muerte de debilidad, un fracaso sonoro y doloroso para su misión. Sin embargo, el resultado demuestra que la cruz fue el inicio de una victoria épica, una victoria tripartita. La cruz. Jesús se entregó a sí mismo para pagar el precio del rescate por nuestros pecados. Así anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Él tomó nuestro lugar y nos libró de la condena eterna que merecíamos. La resurrección. Tal como estaba escrito, al tercer día la tumba quedó vacía. Este evento nos da suma esperanza, pues a pesar de que algún día enfrentaremos la muerte, sabemos que de la misma manera en que Jesús resucitó, nosotros también seremos resucitados. La ascensión. Jesús ascendió al cielo y por esto estamos establecidos en autoridad con Él en los lugares celestiales. Cuando oramos, nuestras peticiones resuenan en lo alto e inciden con poder en la tierra. La cruz no fue una derrota. La cruz es el inicio de la victoria tripartita: muerte, resurrección y ascensión. Descubre en esta serie los beneficios de la victoria de Jesús. Celebremos hoy el triunfo de la cruz. Hola estimada familia de Iglesia Vida Real, bienvenidos a nuestro domingo de resurrección. ¿Qué tal? Seamos un aplauso al Señor celebrando que un domingo Él resucitó y venció a la muerte. Y como dice la palabra, vino a liberar a todos aquellos que estábamos cautivos por temor a la muerte. Porque cuando Él resucitó, venció el temor, el terror que podíamos tenerle a la muerte, porque nos dio esperanza de resurrección. Por eso celebramos la victoria de Jesucristo, la victoria tripartita: muerte, resurrección y ascensión. Y por esto este es un domingo importantísimo, un domingo en el cual vamos a estar celebrando la resurrección de Jesucristo. Muy bien, hoy quiero invitarte a que estudiemos las evidencias históricas de la resurrección de Jesucristo, porque es importante que nosotros como cristianos sepamos argumentar evidencias históricas acerca de la resurrección de Jesucristo, porque si Jesús resucitó o no es una pregunta importante para determinar la veracidad del cristianismo. ¿Y por qué quiero compartirte estas evidencias históricas? Hace un tiempo una de mis hijas estaba en la universidad, en uno de estos cursos electivos, y estaban hablando de Jesús de Nazaret. Y el profesor les invitó a hablar de Jesús. Y cuando una de mis hijas quiso hablar de Jesús, el profesor le dijo: pero ¿sabe qué? No me vaya a hablar de su experiencia religiosa. Vamos a hablar científicamente de Jesús. Y cuando él hizo esta referencia, puso como una barrera. Y mi hija experimentó ese bloqueo que muchos de nosotros podemos experimentar cuando un profesor o cuando una persona nos dice: no me vas a hablar del Jesús que habla la Biblia, porque eso no es científico. Y si tú no tienes experiencia y si tú no tienes estos argumentos que vamos a hablar hoy, y otros no son los únicos que hay, tú te podrías sentir cohibido, coaccionado, coartado y pensar que los argumentos que están en la Biblia no son científicos. Es por eso que el Señor puso en mi corazón que en este domingo de resurrección vamos a hablar de las evidencias históricas de la resurrección de Jesús, porque ¿sabes qué? Las evidencias que hay en la Biblia son evidencias científicas para que tú y yo podamos hablar de la vida de Jesús y de la resurrección de Jesús a nivel científico e histórico, de tal forma que nosotros podamos tener bases sólidas para creer en la resurrección de Jesús, y no solo bases
experienciales, como muchas veces tenemos, siento a Jesús en mi corazón, yo sé que Él está en mi corazón, pero que nosotros también podamos expresar argumentos científicos que pueden servir a nuestros hijos, que pueden servir a nuestros compañeros y que podamos decirle: hey, no estoy hablando solo de mi experiencia religiosa, estoy hablando también de bases científicas con las cuales nosotros podemos estar seguros de que Jesús resucitó. Es decir, no necesitamos dejar nuestro cerebro en la puerta, nosotros podemos tener argumentos científicos para saber que Jesús resucitó. Y quiero dar honor a quien honor merece. Lee Strobel es un investigador, periodista del Chicago Tribune. Él era ateo, no creía en nada de esto, y su esposa era atea también. Y de repente su esposa empieza a ir a una iglesia, conoce a Jesús, y él, para su sorpresa, se da cuenta que su esposa ahora está asistiendo a una iglesia. Él dice: ¿cómo me haces esto? Pero él decide hacer una investigación, y por 2 años él dice: voy a demostrarle a mi esposa que está sumamente equivocada. ¿Cómo se está haciendo cristiana? Y entonces él durante 2 años empieza a hacer una investigación en serio para demostrarle a su esposa que está equivocada. Y ¿sabes qué? Al final de los 2 años él llega a concluir, a través de su investigación científica, que el cristianismo es real, y termina convirtiéndose a creer en el Señor. Y ahora él se dedica a compartir a otras personas las evidencias históricas de la resurrección de Jesucristo y de su conversión. Y quiero honrar a Lee Strobel porque me ha inspirado muchísimo en lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 16 y 17? Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Por qué hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo? Porque la resurrección es central a toda nuestra fe. Porque si no hay resurrección, no tenemos esperanza. Y si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Y es por eso que el enemigo va a querer anular el portentoso hecho de la resurrección de Jesucristo. Y por eso te invito a que hoy, en el domingo de resurrección, pongamos atención y preparemos nuestros argumentos. No sea que en un documental de estos canales de televisión o en una discusión en un aula universitaria te hagan dudar y tú seas infectado con un virus de la duda y llegues a dudar de tu fe. Entonces, la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico porque, en primer lugar, su ejecución fue ampliamente documentada. ¿Y por qué decimos esto? Porque uno de los argumentos que algunos esgrimen en contra de la resurrección de Jesucristo es que Él nunca fue ejecutado. Muchos dicen que Jesús fue clavado en la cruz, pero nunca murió, y luego se bajó de la cruz y sus discípulos dijeron: Él resucitó, pero es porque nunca murió. Sin embargo, no hay discusión acerca de que Jesús fue ejecutado y murió. Cuando estudiamos la historia antigua, tenemos la suerte de que si encontramos 2 documentos que confirman un evento, entonces eso es cierto. Pero para el evento de la ejecución de Jesucristo, dice Lee Strobel, tenemos los evangelios, y además de los evangelios, que son 4, tenemos 5 otras fuentes extra de los evangelios del primer siglo que confirman la ejecución de un personaje que se llamaba Jesús de Nazaret. Y tenemos al historiador Flavio Josefo, a Tácito, a Bar Serapión y el Talmud, que son fuentes externas a la Biblia que confirman el hecho de que Jesús fue ejecutado y murió. Y tenemos que empezar por eso, porque si en alguno de esos documentales, de estos canales que de repente ponen, bueno, analicemos quién fue Jesús de Nazaret, y aparecen algunos estudiosos y dicen: realmente Jesús no murió, y usted de incauto está viendo eso y dice: bueno, puede ser que Jesús no haya muerto. Anulan el poder de la resurrección. Ahora, aprovechando esto, quiero que recordemos, hablando de evidencias históricas, el poder
que hay el trasfondo científico que tenemos en los evangelios. Hace un tiempo Gonzalo Chamorro nos hizo el favor de presentarnos una tabla comparativa de los escritos antiguos y de los evangelios, para que nosotros pudiéramos ver la comparación que hay de escritos históricos de filósofos famosos y de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que veamos que sí podemos confiar en la veracidad de los escritos del Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, la tabla que tenemos aquí. Recuerdan que Gonzalo nos dijo que, por ejemplo, de Homero, que fue escrito entre el 900 antes de Cristo y el 400 antes de Cristo, hay 643 copias de los originales. Platón, por ejemplo, hay 7 copias de los originales. Aristóteles, hay 49 copias de los originales. De César, hay 10 copias de los originales. Tácito, el historiador que acabo de mencionar, hay 20 copias de los originales. Pero vean esto, del Nuevo Testamento, que fue escrito entre el 40 después de Cristo y el 100 después de Cristo, hay 6,000 manuscritos de los griegos originales. Y si nos fuéramos a las traducciones a otros idiomas, hay 24,000 escritos del Nuevo Testamento. Porque de repente en estos documentales de los canales de televisión dicen, sí, es que el Nuevo Testamento fue adulterado. Y mucha gente se queda con esto de que sí, el Nuevo Testamento fue adulterado. Pero hay 24,000 escritos con traducciones. Y la Biblia y el Nuevo Testamento es uno de los libros más copiados y uno de los libros más celosamente copiados, porque hay muchos eruditos y muchos estudiosos de la palabra que estamos preocupados por la interpretación de la Escritura. Entonces no es tan sencillo que alguien diga simplemente adulteré la Escritura. ¿Por qué? Por la cantidad de copias y el celo de los copistas al traducir y al copiar la Escritura. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay evidencia científica en la cual nosotros podemos confiar en que los escritos de la Biblia fueron copiados en abundancia y con mucho celo, y por lo tanto podemos confiar en lo que nos ha llegado hasta hoy. Entonces, lo primero que queremos decir es que su ejecución fue ampliamente documentada. Número 2, la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico porque no es una leyenda, pues hay reportes inmediatos. Otro de los argumentos es que no, la resurrección de Jesucristo fue una leyenda que sus discípulos se inventaron. Y atención, Strobel nos dice que una leyenda toma alrededor de 2 generaciones para hacerse inventada. Una leyenda no se inventa rápido, toma alrededor de 2 generaciones para que surja. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 15, nosotros tenemos que el apóstol Pablo nos deja evidencia de un credo, y es el siguiente, 1 Corintios 15, 3 a 8. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí el apóstol Pablo nos da uno de los credos de la iglesia de los inicios. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y a los 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuál es el valor histórico de este párrafo? Es un credo que el apóstol Pablo recibió cuando él fue a recibir instrucción a los discípulos. Entonces, 1 Corintios más o menos se escribió entre el año 54 a 55 después de Cristo. Entonces, ese credo queda plasmado
solamente 25 años después de la crucifixión de Jesucristo, si Jesucristo fue crucificado en el año número 30. Ahora, entre los años 33 y 36 fue que Pablo fue converso y él recibió este credo. Por lo tanto, es muy poco tiempo para que una leyenda se cree. Por eso nosotros sabemos que la resurrección de Jesucristo no es una leyenda. ¿Por qué? Porque hubiera sido muy poco tiempo para que una leyenda se creara. Número 3, tenemos una tumba vacía. ¿Cuál es la otra evidencia científica que nosotros podríamos tener? Y le estoy diciendo que son evidencias científicas. ¿Por qué razón? Porque una leyenda, científicamente, tiene que tener 2 generaciones para que se forme. Número 3, la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico porque tenemos una tumba vacía. Los oponentes lo admitieron. Veamos qué sucedió en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Algunos dijeron o dicen los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Pero veamos qué dice Mateo 27, 62 a 66. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilatos y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilatos les respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Miren qué interesante. La maldad de estos hombres, dudando de que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús, provocó o preparó una de las pruebas más fehacientes de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces ellos hicieron que la tumba de Jesús tuviera una guardia oficial y un sello oficial de los romanos. Que si ellos no hubieran hecho esto, no hubiera habido una guardia oficial velando en la tumba. Eso solo trajo una evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo. Y oiga lo que sucede a continuación, Mateo 28, 11 a 15. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido, el hecho de la resurrección. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y mientras dormíamos robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Atención, esto hubiera sido sumamente indigno para los soldados romanos, que ellos dijeran: entraron unos discípulos de Jesús y robaron el cuerpo estando ellos presentes. Eso hubiera sido pena de muerte para los soldados. Eso hubiera sido en contra de ellos mismos. Y los sacerdotes lo que hicieron fue sobornar a los soldados para que ellos dijeran tal cosa. Lo que ellos habían hecho como para prevenir el supuesto robo del cuerpo de Jesús, ahora era un tremendo problema, porque ahora ellos tuvieron que sobornar a los soldados para que callaran el portentoso hecho de que Jesús había resucitado. ¿No será por eso que en Hechos 6, 7 se nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe? Oigan esto, seguramente los sacerdotes al ver todo esto tuvieron que reconocer
Jesús realmente resucitó. Nosotros estuvimos ahí, vimos cómo sobornaron a los soldados. Es un asunto fidedigno, es un asunto veraz el que Jesús resucitó. El asunto no es si la tumba estaba vacía, eso era un hecho real. El asunto es cómo llegó a estar vacía. Y Lee Strobel dice, aquí es donde empezamos a hacer una investigación criminalística. Los soldados no lo pudieron haber robado, no les convenía. Los judíos no lo pudieron haber robado, no les convenía. Y los discípulos tampoco querían robar el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a sufrir a raíz de esto. Si usted se da cuenta, el mensaje de los discípulos de Jesús resucitó solo los metió en problemas. Solo los metió en problemas y ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces tenemos que hay una tumba vacía porque los oponentes lo admitieron. La tumba estaba vacía. Número 2, tenemos el factor Jerusalén. El lugar de la sepultura era conocido por todos en Jerusalén. Si no hubiera estado vacía, mucha gente en la ciudad se habría dado cuenta. Y número 3, Lee Strobel reconoce el criterio de la vergüenza. ¿Qué es esto? Si un escritor hace referencia a algo vergonzoso, seguramente está diciendo la verdad. ¿Y a qué se refiere Lee Strobel? Que en los evangelios se nos narra que las primeras en descubrir la resurrección y atestiguar la resurrección de Jesucristo fueron mujeres. ¿Cuál es el problema? Que en ese tiempo las mujeres no eran respetadas como testigas. Por ejemplo, en el Talmud dice el testimonio de una mujer no es válido. Y también el historiador Flavio Josefo deja escrito: no permitan que el testimonio de una mujer sea válido. ¿Quién descubrió la tumba vacía de Jesús? Mujeres. Si los discípulos hubieran inventado este relato, no hubieran puesto ahí que eran mujeres, porque entonces hubiera sido vergonzoso para ellos. Si ellos hubieran ideado la historia de que Jesús resucitó, hubieran puesto que Pedro y Juan eran los primeros en llegar a la tumba. Pero ¿cuál es el relato? Que las mujeres llegaron primero. Eso era vergonzoso para ellos. ¿Por qué? El testimonio de mujeres no era válido. Y entonces, si está que las mujeres llegaron primero, era algo vergonzoso para ellos, pero entonces es porque así sucedió. Y esto creo que debe ser de gran aliento para todas las mujeres. En una sociedad donde no valía el testimonio de las mujeres, Jesús escoge que las primeras que llegaran fueran mujeres a atestiguar acerca de la resurrección. Entonces, ¿qué hemos visto? Que evidencias históricas. 1, tenemos su ejecución ampliamente documentada. Número 2, que no es una leyenda, porque hay reportes inmediatos de la resurrección de Jesucristo y ellos no lo pudieron haber inventado. Número 3, tenemos una tumba vacía. ¿Por qué? Porque los oponentes lo admitieron, era una papa caliente para ellos, un problema tremendo, el factor Jerusalén y el criterio de la vergüenza. Y hay una cuarta evidencia de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús es un hecho histórico porque hay testigos oculares. Jesús aparece a mucha gente, por lo menos 12 veces, y en total a 515 testigos. Jesús se le aparece a grupos, se le aparece a individuos, aparece a oponentes, a escépticos, a creyentes, a hombres y a mujeres. Yo creo que este es uno de los periodos más emocionantes de la vida de Jesús. Solo imagínense ustedes cómo habrá sido ese tiempo en donde Jesús, después de haber muerto, los discípulos vieron cómo Él murió, y los que hemos despedido a un familiar sabemos el dolor que eso causa. Y Jesús no murió de causas naturales, murió asesinado en una cruz, murió torturado en una cruz, y ellos lo vieron morir, entregar su espíritu, luego vieron cómo fue sepultado, todo ese dolor, todo ese duelo, y luego Jesús resucita.
Y no solo resucita y la tumba está vacía, sino Jesús empieza a aparecerse a ellos en sus reuniones y como decíamos, se le aparece a grupos, se les aparece individualmente. Según Hechos capítulo 1, durante 40 días se les estuvo apareciendo y enseñándoles, dice, de las escrituras. Recuerdan ustedes los del camino de Maús. Entonces me parece que este periodo fue un periodo en el cual los discípulos tuvieron la oportunidad de estar preguntando: Jesús, recuérdanos por favor las bienaventuranzas, recuérdanos aquella parábola. Era una fiesta cada vez que Jesús aparecía para los discípulos. Yo imagino que fue el momento para anotar, para repreguntar cosas. Ha haber sido uno de los tiempos más emocionantes para los discípulos. Y hay 9 fuentes documentales de las apariciones de Jesús resucitado. En este credo de Lucas 15 se nos habla de que en cierto momento se les apareció a 500 personas a la vez, y se nos deja registrado, dice, quien se apareció. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice el versículo 6, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, imagínense una aparición de Jesús a 500 personas a la vez. Y esto viene a contradecir también otro argumento, porque otro de los argumentos es: sí, algunos cristianos posiblemente tuvieron alucinaciones viendo a Jesús. Y es posible que una persona pueda tener una alucinación, pero es imposible que 12 personas tengan la misma alucinación, menos 500 personas tengan la misma alucinación. Si 500 personas, si 12 personas, ellos vieron a Jesús resucitado, es que es una realidad. Ahora, otro de los argumentos podría ser: no, es que ellos se pusieron de acuerdo. Ellos de alguna forma les convenía decir que Jesús estaba vivo, y entonces se pusieron de acuerdo para decir que Él estaba resucitado. Y asumamos que eso fuera así, y hemos visto gente que se pone de acuerdo para algo. Pero atención, nos podríamos poner de acuerdo en una mentira algunos, y hemos visto personas que para robar en la empresa o a robar en un banco se ponen de acuerdo en alguna mentira. Pero cuando empiezan a llevarlos presos, más de alguno empieza a decir: no, ¿saben qué? Yo voy a decir la verdad. Y sale a luz lo que estaba oculto. A los primeros discípulos los empezaron a torturar, los empezaron a azotar, y luego los empezaron a asesinar. Y a pesar de que los empezaron a asesinar y a torturar, nadie empezó a decir: no, ¿saben qué? Todo esto era una mentira. Ellos gustosamente empezaron a dar su vida, y nadie negó que había visto a Jesús resucitado. Y ese es el valor de los mártires de la iglesia primitiva. Cuando leemos cómo esos hermanos amados ofrendaron su vida en esos primeros siglos por Jesús, y decían: ¿cómo voy a negar a Jesús? Él está vivo. Y los arrojaban a los leones, los apedreaban, los perseguían, y ellos no negaban a Jesús. Sepamos que eso es, que ellos fueron mártires. ¿Sabes qué quiere decir mártir? Testigo. Eso es una prueba más de que no era una mentira, no era un invento de los primeros cristianos. Ellos no se habían inventado eso. Ellos habían visto a Jesús resucitado, y era tan real para ellos que ellos estaban dispuestos a dar su vida. Eso le pasó al apóstol Pablo. Pablo nunca estuvo con Jesús uno a uno. De hecho, Pablo era un perseguidor de la iglesia, y persiguiendo la iglesia, él tiene una visión y ve a Jesús. Y eso es la conversión del apóstol Pablo. Por eso le dice el rey Agripa: Pablo, te has vuelto loco. Tú perseguías a la iglesia y ahora eres de esos cristianos. Porque Jesús no solo se le apareció a sus discípulos, se le apareció a sus oponentes, como Saulo de Tarso, que Dios tiene el sentido del humor de cambiar a este perseguidor de la iglesia, de ser perseguidor en predicador del evangelio. En los 4 evangelios tenemos 9 apariciones de Jesús. Y también en los padres de la iglesia, Clemente, uno de los padres de la iglesia, deja registro de las apariciones de Jesús, y Policarpo, obispo de Esmirna. ¿Sabes? La resurrección de Jesucristo transformó radicalmente a los
discípulos de Jesús, y ellos estuvieron dispuestos a sufrir sosteniendo esa verdad y aún a dar su vida. Y eso es lo que viene a afirmar y tiene que afirmar en nuestro corazón el hecho de que la resurrección de Jesucristo científicamente es un hecho que se puede demostrar. ¿Por qué razón? Porque esta gente estuvo dispuesta a dar su vida por esa verdad. Hemos visto 4 elementos científicos. Su ejecución fue ampliamente documentada. No es una leyenda porque tenemos reportes inmediatos. Tenemos una tumba vacía y tenemos testigos oculares de que eso aconteció. Pero sobre todo eso, tenemos lo que Jesús causa en nuestros corazones. Quiero contarte que Lee Strobel, después de 2 años de estar estudiando esto, y hay muchas otras cosas que Lee Strobel estudia, por ejemplo, estas incompatibilidades entre un evangelio y otro. De repente usted va a encontrar otro argumento que dice: no, ¿sabe qué? Yo no creo en la Biblia porque fíjese que hay cosas que no concuerdan entre un evangelio y otro. Y de repente hay alguien que se pone a estudiar y dice: mire, aquí dice que eran 2 endemoniados y aquí dice que eran un endemoniado. Aquí este detalle no está igual en el evangelio de Lucas que en el evangelio de Marcos. ¿Y sabe qué dice Lee Strobel? Que eso es evidencia de que es cierto. Porque los criminalistas, cuando empiezan a investigar un caso, empiezan a entrevistar a los testigos. ¿Y sabe qué hacen? Cuando todos los testigos repiten exactamente la misma versión, los investigadores dicen: estos se pusieron de acuerdo, no les creemos. Pero cuando los investigadores empiezan a encontrar alguna discrepancia, ellos dicen: están diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque nadie va a relatar exactamente los mismos detalles. Entonces, cuando Lee Strobel, desde una perspectiva escéptica totalmente, ateo, empieza a leer los evangelios y empieza a encontrar aún esas discrepancias, él dice: estos relatos son verídicos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Lucas no se puso de acuerdo con Marcos y no se puso de acuerdo con Mateo ni con Juan de lo que están describiendo. Entonces eso le da veracidad a los relatos de los evangelios. Eso viene de un investigador con una lupa criminalística investigando la veracidad del evangelio. Y entonces dice Lee Strobel que él llega y dice: pues es verdad, tiene razón, pero dice: aquí me hace falta algo. Ya me di cuenta que esto es verdad, pero ¿qué voy a hacer con esto? Y Lee Strobel dice: me hace falta algo. Me hace falta que algo pase dentro de mi corazón. Y recuerda que alguien le había citado 1 Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Y él dice: aquí hay una ecuación para llegar a ser hijo de Dios: creer más recibir para llegar a ser hijo. Entonces dice Lee Strobel: yo ya había creído, pero porque ya la evidencia científica era abrumadora, esto es cierto, pero lo que no había hecho era recibir. Necesitaba decir: Jesús, yo creo en ti, creo que has resucitado. Ante la abrumadora evidencia, quiero depositar mi confianza en ti. Y dice que se tuvo que hincar. Después de 2 años de investigación científica, se hinca y le dice: Jesús, yo no solo creo en ti, sino te recibo como el Jesús resucitado. Y tuvo su conversión desde el punto de vista científico, pero tuvo que llegar al momento de fe, de recibir a Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, y le cambió la vida. Y ahora dedica su vida a contarle a las personas de la veracidad de la resurrección y que Jesús es el Hijo de Dios. Y es por eso
que hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor? Porque eso es lo que Dios puede hacer. Dios puede cambiar nuestra vida. Yo no sé cómo estás hoy en relación al Señor. No sé si la resurrección para ti es algo real. Quiero contarte algo que no lo iba a decir, pero hace unos días tuvimos que poner a dormir a una mascota que nos acompañó en la casa por 13, 14 años. Y no pensé que me iba a afectar tanto. Y el día que la pusimos a dormir, Basti la acompañó y me dolió. Y me dolió muchísimo. Y algo que me puse a reflexionar con mi hija Basti es: así se ha de sentir cuando no tenemos esperanza, porque yo sé que mi mascota no la voy a volver a ver jamás. Pero yo sé que mis seres queridos, mis abuelos, mi papá, que está en la presencia del Señor, mis amigos que he despedido, que conocen al Señor, sí los voy a volver a ver. Con ellos sí tengo esperanza. Ese es el poder de la resurrección. Y yo quisiera preguntarte: ¿cómo estás en relación a tu Señor? ¿Has logrado creer y recibirlo como tu Señor, de tal manera que has descubierto el poder de la resurrección en tu vida, de tal manera que hayas perdido el terror a la muerte y que puedas decir: ya no le tengo pavor a la muerte, le tengo respeto, no es que me quiera morir, pero tengo la esperanza de la vida eterna, porque Jesús es mi Rey, porque he puesto mi confianza plenamente en Él, porque sé que soy hijo de Dios, porque he creído y lo he recibido en mi corazón, y eso ha transformado mi vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy tú puedes experimentar esa resurrección en tu corazón, si tú abres tu corazón para que Jesús venga y te infunda vida y experimentes lo que experimentó el apóstol Pablo, experimentes lo que experimentaron los discípulos, que decían: ¿cómo voy a negar a Jesús? Él está vivo, Él transformó mi vida. Y estuvieron dispuestos a ofrendar su vida como mártires, pero jamás negar a Jesús. Vamos a entonar una canción en donde proclamamos el nombre de Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y después de esta canción vamos a hacer una oración. Y aquellos que quisieran unir estos dos elementos, creer y recibir, para llegar a ser hijos de Dios, vamos a hacer esa oración y vamos a ver vidas transformadas hoy. Cantemos y proclamemos el nombre de Jesús. Jesús, tu nombre sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia, en tu nombre. Quiero proclamar, Jesús, tu nombre. Adicción se empieza a romper. Proclamo libertad y esperanza en tu nombre. Jesús, tu nombre es poderoso y da luz en tinieblas, la libertad.
ciudad. Jesús vence tinieblas y a toda potestad. Sobre mi familia, su santo nombre digo, Jesús. Jesús, tu nombre sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia, en tu nombre. Si tú quieres experimentar esa resurrección, esa vida nueva que Jesús quiere darte, ¿qué tal si le dices: Señor, quiero unir esos dos elementos en esta ecuación? Quiero creer y recibir. Quiero unir mi intelecto y mi corazón. Y quiero con mi intelecto creer en ti y recibirte con mi corazón y decir: quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero creer en ti con todo lo que tengo y quiero recibirte y poner en ti toda mi confianza. Si quieres hacer, dile conmigo, con toda tu fe: Señor Jesús, hoy quiero expresarte que creo en ti, que creo que eres el Hijo de Dios, eres el enviado de Dios, la promesa de Dios. Creo que viniste a pagar por mis pecados, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día, que Dios te levantó de los muertos y estás sentado a la derecha en los lugares celestiales en autoridad. Y por lo tanto yo te recibo en mi corazón como mi Rey y mi Señor, y dedico mi vida para servirte, Señor. Te pido que limpies mi corazón de toda maldad, que satures mi vida con tu presencia y me permitas seguirte y servirte con toda mi fuerza y pasión. Te amo, Rey Jesús, y dedico mi vida a buscarte y a servirte. Renuncio al temor a la muerte, porque sé que en ti tengo esperanza de resurrección. Y así como tú resucitaste, yo resucitaré contigo, Jesús. Te amo, mi Señor, y te agradezco que hoy pueda llamar a Dios Padre y pueda ser hoy así tu Hijo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.
¿Qué tal si damos un aplauso al Señor por todas esas vidas que hoy han pasado de muerte a vida? Vidas que hoy pueden celebrar el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué tal si volvemos a cantar una vez ese coro y decimos: hoy celebramos tu nombre, Jesús? Jesús, tu nombre